Las presiones para desenfocarnos de lo que Dios nos ha puesto a hacer son difíciles de manejar. ¿Cómo se logra? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un mega saludo de día miércoles, el ombligo de la semana. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, Iván, muy contento, alegre de estar hablando acá de... Yo creo que no es solo liderazgo. Alguien pensaría que están hablando del liderazgo. Yo creo que Nehemías es un líder, por supuesto, pero estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la vida. Siempre decimos que este programa se trata de la vida y la Biblia, de tratar de ser más como Jesús antes de que termine el día. Pero creo que pocos pasajes nos confrontan tan bien con la realidad de que las emociones ante la presión es complicado manejarlas como lo que estamos estudiando. Mira, y dos cosas ahí de lo que mencionaste. Uno es que creo que cada uno tiene que autoliderarse. Quiere decir que tú tienes que ser una persona enfocada en las cosas que quieres hacer, las cosas que Dios quiere que logres que hagas. La otra cosa es que ser más como Jesús. Yo creo que no hay nadie más enfocado que Jesús. Jesús, claro. Cuando uno va viendo su ministerio, todo lo tenía muy claro. Aún en el momento que le dice a su mamá, le dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. O sea, yo no estoy aquí para eso. Sí, a veces le dice a otra mujer: mira, yo he venido para las ovejas perdidas de Israel. O sea, discúlpame, pero... Y ahí la mujer le dice: pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces... Igual le dice a María, le hace caso a lo que le pide. O sea, tiene gracia con las cosas que está haciendo, pero él está totalmente enfocado. Mucha compasión, sí. Pero es esta parte de estar enfocado, ¿sí? Y de entender que abona a lo que Dios quiere que tú hagas y que resta a lo que Dios quiere que tú hagas. Y yo creo que la clave es lo que acabas de decir, autoliderazgo. Tú sabes, en una de las cosas que he aprendido en mis estudios a través de los años de liderazgo en particular, es que enseñar liderazgo sin enseñar autoliderazgo es una pérdida de tiempo. O sea, si tú le enseñas a alguien a ser líder, pero no le enseñas cómo autoliderarse, eso es una pérdida de tiempo. Y un montón de personas pasan por cursos, por capacitaciones, por certificaciones, por maestrías, todo lo que querrás de liderazgo. Y no saben cómo autoliderarse. Y entonces ahí, como decía Mafalda, tronamos. Tronamos. Tengo un ejemplo de eso nada más. Aquí hubo una obra, en nuestro país, una obra de teatro hace como 25 años, que era sobre un gobierno teórico que no existía, ¿verdad? Pero donde... Y no hay ninguno, ¿sí? ¿Cómo es? No, como ese no, porque todo era que los ministros, o sea, los encargados, la secretaría, diría en otros países, del área específica, el que lo ejercía, el cargo, era contrario. Entonces, por ejemplo, el ministro de Salud estaba todo enfermo. El ministro de Educación no sabía leer. El ministro de Finanzas estaba quebrado completamente. Pero yo veo que en la vida algunas veces aún los que queremos enseñar... Mira, eso no está tan lejos de la realidad. Bueno, no sé, pero que no. Pero aún los que queremos enseñar a veces nos cuesta enseñarnos a nosotros mismos. Entonces creo que esta es una de las áreas, el autoliderarse, que es importante. Ahora, autoliderarse a algunos les puede sonar como, quiero yo, pero no, es autoliderarse en lo que Dios nos ha pedido. Mira, ahora que pusiste esa analogía me hace pensar en otra, que no es una obra de teatro. Pero yo tengo un amigo, tenemos un amigo, tú lo conoces también, que iba a un colegio X en nuestro país hace muchos años. Y entonces en ese colegio había consumo de drogas, había consumo, era un colegio privado, pero había consumo de marihuana en particular. Y entonces un día los maestros tomaron la decisión de reunir a los alumnos más mayores, digamos, que ellos sabían dónde había un problema, y se pusieron en un panel adelante de los maestros y empezaron entre todos los maestros a criticar de una forma abierta y a decir de lo malo del consumo de drogas y no sé qué, no sé cuánto. Y se para uno de los que están ahí, uno de los estudiantes, dice: cuenta este amigo. Y entonces dice: miren, nosotros les aceptamos todo lo que nos están ustedes diciendo, pero todos ustedes son borrachos. Nosotros los hemos visto a ustedes ebrios, y vienen aquí, fulano tal viene con la resaca todavía del día anterior, y fulano de tal. Y entonces
¿Y era cierto? Era cierto, o sea, era cierto. O sea, que uno dice, qué tremendo el que tiene el papel de líder y que de repente empieza a decir, es que ustedes tienen que hacer tal cosa, pero él no es capaz de autoliderarse en su propia realidad. Y pienso que eso es, en la vida cristiana, eso es un desastre. Sí. Ese es un verdadero desastre. Por eso, ¿cuánto necesitamos ante las presiones? Porque sí, creo que es el enfoque que vamos a ver el día de hoy, tener la habilidad para decir, no, fíjate que no puedo. No, gracias, no puedo. Dice en Nehemías capítulo 6, versículo 3. Ayer nos quedamos que los archienemigos, que son el guasón, el acertijo y el pingüino. Dice que en realidad son Tobías, Sanbalat y Gesem. Dice que ellos les mandan a decir que se reúnan y les envían mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y dice, y enviaron a mí con el mismo asunto, casi dice con la misma cantaleta, con el mismo asunto, hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Sí. O sea, aquí ves la habilidad de un líder realmente que está enfocado, que se llama la serie esta semana, ¿verdad? Que nada te desenfoque. Ha entendido que nada de desenfocarlo, que aunque viene la presión, vez tras vez tras vez, él vez tras vez tras vez, dice, no puedo. No cede ante la presión, Una vez más, es característica de los hombres de Dios. Sucede en el libro de Daniel. Daniel es llevado cautivo por Nabucodonosor. Nabucodonosor lo entrega a los eunucos, sí, para que él y sus amigos sean indoctrinados durante 3 años, un poco más de 3 años, un discipulado satánico tremendo, y les dice, van a comer de mi comida, que la comida por supuesto es abominable para los judíos, sí, van a hablar mi idioma, van a perder mis letras, van a cambiar su nombre, y dice que que Daniel se propone no contaminarse con la comida del rey. Sí. Y dice que todos los días, la forma como está construida las oraciones en Daniel capítulo 1, implica que todos los días le traían la comida, chuleta de cerdo, yo me imagino que haya habido camarones, yo no sé si habrá habido algún tasajo de cosas. Bueno, no sé qué había, pero todo lo que nosotros ahora diríamos que muy bueno, pero para él era abominable. Y todos los días él decía, no, gracias, llévensela. Y entonces pedía que trajera legumbres y agua, básicamente. Y entonces uno dice, es esa capacidad para resistir la presión diaria, constante, martillante, no sé qué palabra usar aquí, ¿verdad? Insistente, que el mundo nos hace para poder decir no. Qué tremendo, qué tremendo. Verán, ¿cómo notamos? Porque yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, una de las definiciones de carácter que ocupamos es la virtud moral que nos permite mantenernos en lo que creemos correcto ante las tentaciones y ante las presiones. Sí. Eso lo decimos. Estoy siendo presionado, pero estoy persuadido de que esto es lo que Dios me ha dicho, esto es lo que Dios considera que es lo correcto, entonces eso voy a hacer. Pero algunas veces uno también en esa posición puede ser testarudo y decir, sí. O sea, a veces hay, tú sabes, yo a lo largo de la vida he conocido buenos hombres de Dios que pueden parecer testarudos, porque ellos consideran que lo que se les está pidiendo no es lo más conveniente. Sí. Pero a veces creo que se equivocan también. Okay. ¿Cómo encontramos esa...? Porque yo entiendo, lo que es claro en la Biblia es claro. Hay cosas que son como lo que tú decís, decisiones de sabiduría. Sí. ¿Cómo notamos eso? Yo creo que ahí la clave está en retroceder un par de días lo que hemos estado estudiando. Vimos el primer día que es necesaria la sensatez. Sí. La sensatez para saber decir que sí a algunas cosas y no a otras cosas. Y el día 2 vimos la importancia de entender que si Dios nos ha puesto a hacer algo, algo tiene que hacerse en grande. Sí. No puede hacerse de manera mediocre. Que Dios se glorifica en la excelencia. Dios no se glorifica en la mediocridad. Excelencia mejor que grandeza, creo que la palabra para nosotros. Excelencia. Yo sé que grandeza es la palabra que se ocupa. Pero es esa idea. Ajá. Yo tengo que ser excelente en lo que hago. Ok, si yo tengo la sabiduría para entender
que algo abona, ahora voy a usar esa expresión, abona a la responsabilidad que Dios me ha puesto. Dios me hace, o esto me puede hacer un mejor pastor a mí, esto me puede hacer un mejor jefe a mí, esto me puede hacer un mejor papá a mí. Esto puede ser que yo haga un mejor trabajo con los hijos o con los empleados o con mi esposa, o sea, o con mi esposo, ¿verdad? En el caso de una mujer. Si yo entiendo que esto abona, tengo que tener mucho cuidado de no ser testarudo. Ok. Pero si yo entiendo que algo no abona, si yo puedo ver que esto realmente que me están presionando a hacer es algo que destruye mi capacidad de ser, o mina, quizás no destruye, pero mina, socava mi capacidad de ser el hombre o la mujer que Dios me ha pedido ser, entonces tengo que ser todo lo testarudo necesario para decir no. ¿Qué es el caso de Nehemías? Es el caso de Nehemías. O sea, él entiende que esto que le están pidiendo, lo que va a hacer es le va a detener la obra. Eso es lo que dice. Él dijo en el versículo 3. Dice, si yo hago esto, cesa la obra para yo ir con ustedes. Entonces, esto no abona. Y la respuesta es, no, gracias, no quiero. Y yo creo que ahí uno tiene que entenderse, una vez más, es importante conocerse a sí mismo. Que hay presiones a las cuales uno no debe someterse. Un buen amigo, otra vez, un buen amigo. Buenos amigos del alma. Pero creo que no ven el programa, entonces lo voy a contar. Pero buenos amigos del alma. Y me dice él un día, fíjate lo que me hace mi esposa, ¿ves? Y entonces que estábamos ahí los cuatro, ¿verdad? Con Pati. Fíjate lo que hace mi esposa. Y entonces le digo, ¿qué te hizo? Ella sabe que cuando a mí me traen un vendedor, yo soy malo para decir que no. Ella sabe que yo siempre voy a terminar diciendo que sí. Me va a una joyería. Entonces, no, y me trajo, y en ese caso me trajo ahora para no quemarlo del todo, porque luego hace que los demás le conozcan, me trajo un artículo, me trajo una vendedora que venía a presentar un artículo para el hogar muy sofisticado que yo ya le había dicho a ella que prefería que no lo hiciera, pero ella cedió a la presión de traer al vendedor y cuando me hizo toda la presentación, pues yo terminé diciendo que sí. Entonces le digo yo, ¿y por qué no le dijiste que no? Es que yo soy muy malo para eso. Yo por eso no me someto a este tipo de presiones. Y yo pienso, eso es sabio. Eso es muy sabio. Eso es muy sabio. O sea, si yo sé que soy diabético. Sí, que soy diabético. Me voy a la dulcería. Sí, ahí el asunto no está mal. Qué bueno que lo digas así. Si yo sé que yo tengo un problema con el alcohol y voy a salir con mis amigos el fin de semana, pues yo solo me estoy metiendo en un lío, ¿verdad? Si yo sé que no tengo la plata y voy a esos que te ofrecen tiempos compartidos, vacaciones compartidas. Sí, que si alguna vez ha sido, es terrible. Es una gran presión. Es una gran presión. Si yo sé que yo he sido infiel a mi esposa antes y entonces resulta que una chica ahí que quiere cercanía conmigo y como tú dijiste el otro día, sabe decir las cosas bonitas, ¿verdad? Para inflarte. Hombre, yo me someto a esa presión, yo voy a terminar cayendo. Entonces, hay una parte que es decir, no. Y hay que ser testarudo. Ahí hay que ser testarudo. Si algo abona, hay que tener mucho cuidado de no ser testarudo, lo que tú estabas diciendo. Ok, entonces la palabra o la expresión del día es que hay que aprender a no ceder a las presiones. A que no ser desenfocado por las presiones. Mira, hay una expresión que a mí me encanta, que es visión de túnel o visión de tubo. Yo casi te lo iba a decir ayer. Pues yo te gané. Visión de túnel o visión de tubo. Y es como cuando vas en un túnel, no sé qué es lo que habrá visto más, lo que nos están viendo o lo que nos han oído. Pero cuando vas en un túnel, lo único que puedes ver es lo que está en la punta del túnel. No sabes si a los lados hay montañas, si al lado está el mar. Lo que ves es una luz al final del túnel. Y no sabes si es un tren que viene en contra tuyo. Pero es lo que ves. Una luz, pero ahí ves, entonces tenés que enfocarte en ese pedacito que es todo. Pero ya una vez que salís, hay tantas cosas donde distraerse. Pero cuando tú vas conduciendo, la mirada tiene que estar puesta como cuando vas en... Los buenísimos líderes tienen la capacidad de visión de túnel. Yo te voy a decir, porque no sabemos dar nombres, pero la persona que yo conozco que tiene mejor visión de túnel de todas las personas con las que he trabajado en la vida es Steve Kern. Steve Kern, yo estoy seguro, ya sabía que se va a decir. Steve tiene una capacidad para enfocarse y decir, no, vamos a mantenernos en eso, que es fabulosa, es fabulosa. Y ayuda mucho a uno que está cerca. Ayuda, por supuesto, ¿verdad? A mí me ha dado mucho equilibrio a través de los años, pero es esa parte de entender, yo estoy puesto para algo, y si vienen 100 personas a decirme algo,
pues, es que no, yo no quiero ser testarudo. Y yo creo que ahí viene la parte de tratar bien a todo el mundo, Sí. pero voy a decir que no. El problema de las presiones, y si tengo los próximos 2 o 3 minutos para decirte, el problema de las presiones es que quien quiere presionarte sabe tocar tus emociones, Sí, tus fibras. tus fibras. Y cuando alguien tiene los botones, Sí. ha encontrado cuáles botones tocar, es difícil. Y el botón que más le duele a la mayor parte de personas es que ataquen su integridad. Si alguien dice, es que si tú quieres ser de verdad un buen papá, tú deberías hacer tal y tal cosa. Porque dice la gente que tú estás abandonando a tus hijos. Uy, Sí. o sea, eso inmediatamente es como, dice la gente. Comprar el Game Boy. Sí, Game Boy ya no sí, existe. qué, la Game Boy. qué barbaridad. Dice la gente que usted como pastor está haciendo tal y tal cosa. Dice la gente que tú como esposa estás menospreciando a tu esposo. No, ¿cómo va a creer que yo? Entonces yo voy inmediatamente a comprobarme. No Nehemías. Mira Nehemías lo que pasa, dice. Tremendo. Dice, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu, que es el mismo Gesem, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Dice la gente que tú lo que querés es ser rey. Ajá. Y por eso no quieres venir a Mira, hablar y conmigo. tremenda la expresión, es una carta abierta. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. La carta va para el rey. Sí. Va para el rey. Pero antes de mandársela al rey, te la vengo a enseñar a ti, Nehemías. Sí. Mira, esta es la carta que estamos mandándole al rey. Una vez más, es Una presión. presión, ajá. Es presión. Si tú venís conmigo, no mando la carta. Ajá. Pero si no, todo el mundo va a saber que lo que dice la gente ¿Quién es cierto. sos realmente? Sí. Mira, y es tremendo Sí, porque... es tremendo. es Esto tremendo. suena divertido, pero no, realmente es tremendo. terrible. Es tremendo, es tremendo. Yo creo que uno tiene que entender varias cosas como líder, y lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando alguien usa la expresión dice la gente, uno tiene que preguntar, ¿cuál gente? ¿Quién? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No, la gente. No, pues sí, pero ¿quién? ¿Quién? Dame los nombres, porque quizás necesitamos hablar con ellos. Y casi siempre, 95% de las veces, 99% de las veces, no es que ha habido un plebiscito para saber qué piensa la gente. Ajá. O sea, lo que ha sucedido es que Alguien dijo algo que ¿qué es lo que tú crees? ¿qué es lo que tú querías decir? Ajá. Entonces, como no tenés el valor de decir, fíjate que tú verdad que tú lo que querés es ser rey, Ajá. lo que decimos es, dice la gente. Y yo lo que he encontrado es que la mayor parte de veces, o una buena cantidad de veces, cuando alguien me dice la gente, realmente es lo que dice la persona. Sí, sí, Es lo que totalmente dice de la persona. acuerdo. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, que es solamente una herramienta más para presionarte, para tomar una decisión que te desenfoca. Y uno no debe desenfocarse por nada, por nada. Si lo que están tocando son los botones de tu, ¿cuál es la palabra aquí? De tu autoestima, de tu valor personal, de tu proyección delante de las demás personas, pues uno tiene que aprender a decir no, porque yo tengo algo grande que estoy haciendo. Y aún si alguien hablara mal de mí, la clave es que lo que digan es que estén mintiendo, ¿verdad? Sí, claro, por ajá. supuesto. Pero si alguien hablara mal de mí, Señor, como dijeron los apóstoles, mira sus amenazas. Sí. Mira sus amenazas, hazte tu cargo, pero yo voy a seguir edificando el muro, porque es lo que Dios me ha puesto. a Es hacer. lo que tú me has puesto a hacer. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar consciente que las presiones que la vida trae contra nosotros, que los enemigos traen contra nosotros, están puestas precisamente para tocar nuestras emociones, para desenfocarnos de la obra que Dios nos ha puesto a hacer. Y que tenemos que tener la habilidad, la resiliencia para resistir a esas presiones de una manera abierta. Y creo que sin pecar de ser testarudos, ¿verdad? Como tú me lo decías hace un rato, cuando la presión nos va a desenfocar de las cosas que tenemos que hacer, tenemos que ser firmes y decir no, gracias. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, si tú estás persuadido que Dios te ha puesto en una posición, en una convicción, si tú ves en la Biblia que te apoya, si tú ves los resultados que te apoyan,
esas presiones que a nadie nos gustan, tienes que estar dispuesto a resistirlas. Aún si las presiones tocan tus mismísimas emociones en lo referente a tu valor. Tu valor tiene que venir siempre de Dios, de lo que Dios piensa de ti. Y si Él sabe que estás haciendo las cosas bien y estás dando tan buen testimonio como sea posible, hay que seguir construyendo el muro. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.